Buenos días. Hoy es un gran día y estamos seguros que es muy buen momento para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, qué gran despertar. El sol brilla en el cielo, tenemos mucho que soñar. Hoy es un nuevo inicio, un lienzo en blanco, con el corazón abierto. Realizaremos lo que buscamos. La vida es un regalo, así que vamos a aprovechar. Pon tu mejor sonrisa y no dejes de brillar. Con amor en el alma y energía en cada paso. Hoy vamos a vivir, a disfrutar cada lazo. Buenos días, buenos días. Hoy es un gran día. Dejarás atrás las sombras. Serás pura alegría. Iniciamos la terapia con luz y mucho fervor. Con actitud optimista, todo brillará mejor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia en este miércoles. Ya estamos a 19 de agosto del 2026 y como siempre, con mi garganta así como que, como siempre te saludo con muchísimo gusto. Te doy una muy cordial bienvenida al programa en este miércoles y ojalá que te quedes con nosotros en esta emisión en vivo, que compartas y al rato subiremos el programa completo también a YouTube, a mi canal de Gilberto Marín, para que lo busques. Te suscribas al canal, por supuesto, y que nos acompañes hoy y todos los lunes, los miércoles y también los viernes de 8 a 9 de la mañana. Bueno, pues fíjate que hoy quiero comenzar con una pregunta que quizá te hayas hecho, quizás no. Pero la pregunta es, ¿en qué momento dejé de quererme? Porque cuando hablamos de amor propio, que quiero hablar en esta ocasión, normalmente pensamos que una persona pues pierde su amor propio de repente, como si un día despertáramos y dijéramos, ya no me quiero, ya no me quiero, ya no me quiero. Pero casi nunca sucede así, porque el amor propio se puede ir perdiendo poquito a poquito, dependiendo de muchas cosas, muchos factores, y cada vez que permitimos que algo o alguien nos lastime, o cada vez que callamos lo que queremos decir, lo que sentimos, cada vez que aceptamos menos de lo que merecemos, o cuando de alguna manera empezamos a creer que para que alguien nos quiera, tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Bueno, y lo más peligroso es que muchas veces no nos damos cuenta de que está sucediendo, de que gradualmente estamos perdiendo nuestro amor propio. Por eso quiero que hoy hagamos algo diferente, algo que tiene que ver con tu amor propio. Y no quiero hablar solamente de situaciones que terminaron mal, personas que literalmente dejan de quererse porque rompieron una relación, decepciones o situaciones que terminaron mal. No, fíjate que más bien quiero que hablemos de algo mucho más profundo, de cómo podemos ir perdiendo el amor propio sin siquiera darnos cuenta. Pero sobre todo, de cómo podemos volver a encontrarnos, cómo podemos recuperar nuestro amor propio, que yo diría que esto es lo más interesante del asunto. El amor propio no se pierde de golpe. Debemos de saber eso porque hay algo que es importante entender desde el principio. El amor propio casi nunca se pierde de golpe. Se va desgastando, se va negociando con los demás, dependiendo, yo quiero que me quieras y esto y el otro. Se va cediendo el amor propio, se va cediendo la buena autoestima. Y muchas veces empieza con cosas aparentemente pequeñas, aparentemente sin importancia. Por ejemplo, cuando alguien te habla
de una manera que no te gusta, la primera vez posiblemente te moleste, es natural. La segunda vez decides que no es tan grave, decides no darle importancia. Y la tercera vez piensas, bueno, a lo mejor estaba de mal humor, a lo mejor lo malcriaron en su casa, y después de varias veces, pues ya no dices nada. Te acostumbraste a la falta de respeto, te acostumbraste al cariño, y eso es lo peligroso, porque aquello que al principio te parecía inaceptable, con el tiempo puede convertirse en algo que simplemente toleras. Y esto no ocurre solamente en una relación de pareja, puede suceder en el trabajo, puede suceder en una amistad, puede suceder con un hijo, con un familiar, o incluso dentro de nuestra propia cabecita, que estamos piénsele y piénsele, ya no me quiero, ya no me quieren. Y hay personas que llevan años hablándose a sí mismas de una manera en que jamás permitirían que otra persona les hablara. Soy un fracaso, siempre me equivoco, siempre la riego, nunca hago nada bien, nadie me va a querer si hago esto, si hago el otro, si digo esto, si digo el otro. O a lo mejor cuando decimos, no, es que ya estoy demasiado viejo para empezar de nuevo, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿en qué momento comenzaste a tratarte como alguien que no merece lo mejor? Y ya sabes que siempre merecemos lo mejor, porque a veces esperamos que otra persona venga a lastimarnos y no nos damos cuenta de que nosotros mismos llevamos mucho tiempo haciéndolo con estas cosas que te he platicado. Y hay otra forma muy común de perder el amor propio, que es comenzar a hacer pequeñas renuncias para conservar a alguien, para que no se vaya. Bueno, no importa que me hayas mentido, mejor no le digo nada para que no se moleste, para llevar la fiesta en paz. Voy a cambiar algunas cosas de mí para que funcione la relación. Tal vez si soy más cariñoso, más cariñosa, tal vez si dejo de exigir, si dejo de reclamar, tal vez si le bajo 2 rayitas a mis expectativas. Y cuidado con esto, porque una cosa es aprender a convivir, ceder y reconocer nuestros errores, y otra cosa muy distinta es ir desapareciendo para que la otra persona se quede. Es como si dijéramos, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar para que no te molestes. Yo voy a quitarme a un lado para que tú te quedes. Es como que yo me esfumo, yo me vuelvo invisible, por decirlo de alguna manera, para que sigas aquí. Yo no quiero que te vayas, independientemente de que me quiera o no me quiera. Y es ahí, queridos amigos, donde realmente empieza el problema, porque llega un momento en que ya no sabes si estás conservando una relación o estás perdiéndote a ti mismo o a ti misma para conservarla. Y entonces aparece una pregunta que puede ser muy, muy dolorosa. ¿En qué momento dejé de ser yo? ¿En qué momento ya no me quiero? Quizá dejaste de hacer cosas que disfrutabas. Quizá dejaste de expresar tus opiniones, decir lo que piensas, decir lo que sientes. Quizá comenzaste a pedir permiso para todo, que es gradual, y quizá aprendiste a caminar con cuidado para no provocar una discusión, para que no se moleste la otra persona, o simplemente perdiste tu confianza o empezaste a conformarte. Y a veces conformarse no siempre significa aceptar una vida terrible, porque a veces significa algo más sutil. Aceptar una vida que sabemos que podría ser mejor, pero ya no creemos que nosotros merezcamos algo mejor. Esa es una diferencia enorme, porque el amor propio no consiste en que pensemos, ok, soy mejor que los demás, qué bonito soy como me quiero. Tampoco significa ser narcisista o egoísta.
Tampoco significa decir, pues yo también importo, o solamente yo importo, primero yo, después yo y siempre yo. Y entonces cuando decimos, ok, pues sabes qué, mis sentimientos importan, mis límites importan, mis necesidades por supuesto que importan, mi dignidad importa mucho y mi tranquilidad también importa. Por eso, quizás hoy necesitamos preguntarnos, ¿quién dejó de quererte? ¿Cuándo dejaste de quererte? Y quizás necesites hacer una pregunta mucho más incómoda. ¿En qué cosas de mi vida he dejado de elegirme a mí mismo? Piénsalo, porque posiblemente justamente allí esté el problema. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Edgar Choco, dice: súper buenos días, señor Marín. Patricia Reyes nos escribe un comentario en vivo, dice: buen día, señor Marín, que usted y su audiencia tengan un bonito día. Pues muy bien, muy buenos deseos, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy rápidamente a la primera pausa del programa y regreso. Empieza bien tu día, comenzando en positivo. Recuerda que la voz que más escuchas es la que define tu vida. Regresamos a la terapia con Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces llegamos a confundir el amor con el sacrificio. Nos han enseñado a eso porque hay una frase que hemos escuchado posiblemente muchas veces, tú también, porque decimos que cuando amas de verdad, haces prácticamente cualquier cosa por la persona que amas. Y suena muy romántico: yo por ti soy capaz de bajarte el cielo y las estrellas. Pero yo creo que deberíamos de tener más cuidado con esta idea, porque amar a alguien puede llevarnos a hacer sacrificios, sí, hacer cosas bellas, y podemos incluso ceder, podemos comprender, podemos negociar, podemos ser amables, empáticos, podemos acompañar, podemos estar presentes cuando las cosas se ponen muy difíciles, digamos, pero existe una frontera, una línea que muchas veces no la vemos. El amor por los demás puede ser que nos impida ver que una cosa es hacer sacrificios para amar y otra cosa es que hagamos cosas para que no se vaya. Y ahí comienza una historia muy distinta, porque cuando tenemos miedo de perder a alguien, podemos empezar a aceptar cosas que realmente no aceptaríamos normalmente. Es que lo amo, la quiero muchísimo, es que no quiero que se vaya. Es que, bueno, pues todos cometemos errores, le perdono, es que también tiene cosas muy buenas, es buen padre, es en esto y el otro, y quizá todo sea muy cierto. Pero hay una pregunta que pocas veces nos hacemos a nosotros mismos, como por ejemplo: ¿y qué estoy perdiendo yo para conservar esta relación? Porque algunas veces o algunas personas están tan concentradas en no perder a la otra persona que no se dan cuenta de que se están perdiendo a sí mismas. Y empiezan por cambiar su manera de vestir, empiezan por cambiar sus amistades, sus costumbres,
sus opiniones, su forma de hablar, posiblemente cambien su estilo, su manera de socializar, incluso aquello que soñaban hacer algún día con su vida, como que se esfuma y todo parece justificarse con una palabra: amor. Es que lo amo, es que la amo, pero no siempre es amor. A veces es miedo, miedo a estar solos, miedo a perder una oportunidad, miedo a comenzar de nuevo, miedo a descubrir que quizá esa persona no era quien creíamos y nos aferramos a decir que sí, o tenemos miedo a pensar: ¿y ahora qué voy a hacer sin esta persona? ¿O qué voy a hacer sin él? ¿Qué voy a hacer sin ella? Y aquí vale la pena decir algo que puede resultar muy incómodo, estoy seguro. Necesitar a alguien no es lo mismo que amar a alguien. Posiblemente hayas escuchado alguna vez esta frase, porque mira, no se trata de perder el amor propio solamente cuando una relación termina o cuando tenemos miedo. No, yo estoy seguro que hay también ocasiones en las que dejamos de querernos, dejamos de respetarnos, puede ser en la familia, en el trabajo o con nosotros mismos, porque pues amar profundamente a una persona y al mismo tiempo saber que podrías vivir sin ella, pues eso es lo normal, es lo saludable, porque cuando sabes que puedes estar solo, que puedes estar sola, pues eliges compartir tu vida con alguien. Pero cuando crees que no puedes vivir sin esa persona, ya no estás eligiendo por amor, estás necesitando a esa persona. Y cuando necesitamos desesperadamente algo o alguien, pues entonces podemos terminar aceptando casi cualquier precio para no perder a esa persona o no perder eso, ese privilegio. Y por eso hay personas que perdonan una mentira, después otra y luego otra, hasta que un día ya no están perdonando porque quieren hacerlo. Están perdonando porque sienten que no tienen otra opción, no tienen otra alternativa y se aguantan, ¿no? Y entonces poco a poco aparece una relación muy peligrosa en este sentido, porque la relación en la que tienes que dejar de quererte para que la otra persona te siga queriendo, eso, queridos amigos, de ninguna manera es un amor sano. No es, porque el amor sano no debería pedirte que renuncies a tu dignidad, que renuncies a tu persona, no debería obligarte a vivir permanentemente en la inseguridad, no debería hacerte sentir que tienes que competir por el cariño de alguien, y tampoco deberías convertirte en una persona que ya no reconoces. Pero aquí vale la pena aclarar lo siguiente: esto no significa que ante el primer problema debamos salir corriendo de una relación o debamos salir corriendo de algo que ya nos parece que no está funcionando. No, pues en ese sentido, ya sabes, todos nos equivocamos, todos tenemos defectos, todos tenemos fallos, todas las relaciones tienen momentos difíciles, por supuesto. Creo que en este sentido valdría la pena recordar que el amor también requiere paciencia, serenidad y paciencia, comunicación, capacidad para perdonar. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a soportar por amor? Esa es una buena pregunta. Entonces, yo creo que la pregunta correcta debería ser: ¿esta relación nos está ayudando a crecer o me está obligando a desaparecer? ¿Estamos cumpliendo con el objetivo de crecer? Porque hay una enorme diferencia, y quizá hoy puedas hacerte otra pregunta muy sencilla, pero a la vez muy poderosa. ¿Cuánto de mí he dejado en el camino tratando de que alguien se quede? Piénsalo.
porque amar a otra persona, pues es padre, ¿no? Es maravilloso que amar y ser amado. Pero hay algo que no deberíamos olvidar nunca. El amor que sentimos por alguien jamás debería costarnos el amor que debemos de tenernos por nosotros mismos, porque precisamente en eso consiste el amor propio. Yo me quiero, yo soy el primer gran amor de mi vida y por lo tanto, pues quererme a mí es fundamental, lo cual no quiere decir que crea o que quiera yo menos a los demás, no. Es importante el amor propio. Y cuando tu valor, tu valía personal depende de los demás, aquí hay un grave problema. Bueno, mientras son peras o manzanas, déjame hacer una breve pausa, queridos amigos, y regreso. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Fíjate que hay algo que puede estar pasando desapercibido durante mucho tiempo para muchos de nosotros y comenzamos a sentirnos bien con nosotros mismos solamente cuando alguien más nos hace sentir bien. O sea, yo me siento bien gracias a ti, decimos, y si nos reconocen, nos sentimos importantes. Si nos felicitan, nos sentimos valiosos. Si nos buscan, pensamos que somos importantes o que nos quieren, pero si alguien nos ignora, si nos rechaza, si alguien nos critica o no nos trata así como que muy bien, o si alguien que queremos deja de mostrarnos afecto, entonces de repente sentimos que nuestro valor disminuyó, dependiendo de cómo nos traten. Y aquí tenemos que detenernos un poquito, porque una cosa es disfrutar el reconocimiento de los demás y otra cosa muy diferente es necesitar el reconocimiento de los demás para sentir que somos valiosos. Cuando nuestra autoestima depende demasiado de lo que otros piensen de nosotros, estamos entregando algo muy importante, que es el control de nuestra propia valoración. Permitimos que los demás nos valoren según su muy particular criterio o según su muy particular forma de vernos, y es aquí como si le dijéramos a otra persona, oye, dime cuánto valgo. El otro día escuché a un jovenazo que le hacía este tipo de preguntas a su novia. Dime si soy suficientemente bueno, dime qué es lo que quieres que cambie para que estés contenta, dime si soy atractivo. Bueno, no le preguntaba eso, pero haz de cuenta, ¿no? Dime si te gusto, dime si soy guapo, si soy guapa, dime si merezco que me quieras o cosas por el estilo. Y entonces, solamente entonces, nuestra tranquilidad comienza a depender de la respuesta que no controlamos esa respuesta, pero por eso hay personas que revisan constantemente su teléfono esperando un mensaje
un mensaje que quizá tarde 5 minutos, 10 minutos, pero esos minutos parecen una eternidad. ¿Por qué no me escribe? ¿Estará enojada? ¿Estará enojado? ¿Habrá conocido a alguien? ¿Ya no le intereso? A lo mejor ya se aburrió de mí, y nuestra mente empieza a fabricar historias, todas ellas negativas, destructivas. Pero fíjate una cosa, la persona quizás solamente no ha contestado el teléfono porque no pudo. El resto lo construimos nosotros. ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Y eso nos demuestra algo muy importante. Muchas veces no sufrimos únicamente por lo que sucede. No, sufrimos por lo que creemos que significa lo que sucede. Si alguien no nos llama, pensamos eso, no le importo. Si alguien nos rechaza, bueno, pues a lo mejor pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Si, por ejemplo, alguien te dice que prefiere a otra persona o que ha estado saliendo con alguien, a lo mejor pensamos, debe ser porque yo no valgo, debe ser porque yo soy un idiota, o esto o el otro, y entonces ahí estamos cometiendo un enorme error, porque el comportamiento de otra persona no determina nuestro valor. Incluso si alguien te dice que ya no te quiere porque quiere a otra persona, eso no quiere decir que tú ya no valgas. Que alguien no sepa quererte no significa que no seas digno de amor. Siempre tenemos la coyuntura de decir, bueno, pues a lo mejor y me encuentro algo mejor, ¿no? Porque que alguien no reconozca tus cualidades, lo que tú eres, pues no significa que no tengas esas cualidades, pero esa persona posiblemente no las ve. Que alguien decida irse no significa que tú hayas dejado de tener valía como persona. Y esto es especialmente importante cuando hemos tenido decepciones en el pasado y que ya no nos gusta mucho, porque después de una relación difícil podemos comenzar a preguntarnos qué tiene la otra persona que yo no tengo, qué hice mal, siempre la riego, por qué no soy suficiente, por qué no estoy a la altura de las circunstancias. Y quizá la pregunta correcta no sea ninguna de esas. La pregunta correcta podría ser, ¿por qué estoy utilizando la decisión de otra persona para juzgar mi propia valía personal? Porque nadie debería tener ese poder sobre nosotros. Y aquí aparece algo que me parece fundamental en este asunto del amor propio. Autoestima no significa pensar que somos perfectos, que ya somos producto terminado. Más bien significa conocernos, reconocer nuestras virtudes, nuestros errores, pero también significa reconocer nuestras áreas de oportunidad y aceptar nuestros errores sin convertirnos en una sentencia contra nosotros mismos. Y poder decirnos, bueno, sí, pues la regué, me equivoqué, ni modo, sin llegar a tener que decir, por eso no valgo, porque siempre la riego, porque siempre me estoy equivocando. Poder reconocer que esta relación o este trabajo o algo, pues no funcionó, pero sin llegar a la conclusión de que nadie me va a volver a querer, porque si esta persona no me quiere, pues ¿quién podrá quererme? ¿No? Entonces, tenemos que aceptar que, ok, esta persona decidió irse, o este trabajo decidió terminar conmigo, sin convertirlo en yo no fui suficiente, no estoy a la altura, porque una cosa es perder una relación y otra muy diferente es perder la relación que tenemos con nosotros mismos. Y quizá aquí es donde está una de las tareas más importantes para recuperar el amor propio, que sí se puede recuperar. Dejar de preguntarnos cuánto valemos para los demás y comenzar a preguntarnos cuánto estamos dispuestos a respetarnos a nosotros mismos, porque
porque tenemos que preguntarnos, oye, ¿cuánto depende tu felicidad de la aprobación, el cariño o la atención de otras personas? Porque indudablemente, si tu valor depende de que alguien te quiera, no, pues, como diría mi abuelita, pues estás mal, ¿no? Ya estás mal, porque entonces quiere decir que cada vez que a alguien se le antoja hacerte algo, hacerte algún daño o lo que sea, pues entonces vas a sentir que vales menos. No, 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 no. Esto no puede ser posible porque de alguna manera nosotros siempre somos valiosos independientemente de que alguien nos quite valor, porque si aprendemos a reconocer nuestro propio valor, podremos amar a los demás más profundamente sin dejar de pertenecernos a nosotros mismos, y eso también se llama amor propio. ¿Cómo recuperarlo? Bueno, déjame ver qué tenemos por acá. No tenemos más comentarios de nuestro público. Bueno, pues entonces nos da la oportunidad de hacer una breve pausa en este momento y luego regresar con muchísimo gusto. Estamos en vivo en Radioterapia, directo a la conciencia, en este miércoles, y yo te invito para que nos envíes estrellitas, nos sigas aquí en esta página de Facebook, nos des tu like o no, tu on like. Ya quitaron la opción de no me gusta o no sé, pero también estaremos al rato en YouTube. El programa completo lo subimos ya editado a YouTube, a mi canal de Gilberto Marín, y ahí puedes también seguirnos, compartirnos, suscribirte al canal. Bueno, tantas cosas maravillosas que se pueden hacer para que pueda elevarse mi amor propio. Regresa. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Muchas gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en esta hermosa y calurosa y húmeda mañana. Fíjate que estamos hablando de en qué momento dejé de quererme, en qué momento fui gradualmente y no me di cuenta de que fui perdiendo mi amor propio. Porque en este sentido, fíjate que hablaremos de cuando alguien se va y tú te quedas contigo, es el momento de volver a quererte. Tal vez no igual, sino mejor que como estabas antes de todo esto, ¿no? Porque hay dolores que no se ven. Uno de ellos es el dolor de perder a alguien que todavía queremos. Cuando alguien que queremos se nos va, como que, ay, Diosito, ¿por qué me castigas de esa manera? Porque cuando una relación termina, no solamente perdemos a una persona, porque también perdemos costumbres, rutinas, conversaciones, perdemos planes, perdemos lugares comunes, perdemos recuerdos, perdemos un montón de cosas, y muchas veces perdemos la imagen del futuro que habíamos construido junto a esa persona, que habíamos hecho planes, que estábamos felices por lo que iba a pasar, y por eso una separación puede doler tanto.
Y quiero decir que cuando no tienes que avergonzarte porque te duela que alguien se haya ido, bueno, estamos hablando de algo muy saludable, porque amar a alguien y sufrir cuando esa persona se va, pues no tiene por qué hacerte débil, te hace humano, te hace sensible, porque el problema comienza entonces cuando ese dolor deja de ser una etapa solamente y se convierte en tu realidad, en algo del día a día. Y cuando pasan los días, las semanas y los meses y seguimos viviendo alrededor de alguien que ya no está, revisamos sus redes a ver si nos mandaron un mensajito que se le ocurrió, volvemos a leer conversaciones, escuchamos canciones que nos recuerden a esa persona, imaginamos qué estará haciendo, con quién estará, por qué esto nos da coraje, nos dan celos, volvemos a lo mismo y nos preguntamos si estará con alguien más, esperamos un mensaje o algo que recapacite, que se arrepienta de lo que pasó, y entonces sin darnos cuenta seguimos manteniendo una relación con alguien que ya decidió terminar esa relación, que ya no está, pero nosotros muy a gusto seguimos manteniendo una relación con esa persona. Y aquí hay una pregunta muy difícil: ¿estás extrañando a esa persona? ¿O estás extrañando la versión de ti que existía cuando estabas con esa persona? Porque siempre vamos a extrañar a la otra persona, pero es muy probable que lo que más extrañemos es lo que sentíamos, cómo nos hacía sentir la presencia de esa persona. Entonces, a mí me ha quedado muy claro en estos años de práctica de coaching que muchas personas se quedan con el sentimiento, independientemente de que esa persona ya se haya ido, nos haya dejado, porque a veces extrañamos cómo nos sentíamos, extrañamos la compañía, extrañamos la ilusión, extrañamos la seguridad que nos daba esa persona para pensar y decir y decidir, extrañamos los planes, la sensación de ser importantes para alguna persona. Y cuando esto desaparece, cuando esa persona se va, entonces podemos confundir la ausencia de esa persona con la ausencia de nuestro propio valor. Y pensamos, sin él o sin ella, pues no soy feliz desde que te fuiste, sin ti no puedo seguir, nunca voy a volver a sentir algo así, no creo que pueda amar a alguien más. Pero cuidado, porque en medio del dolor, nuestra mente puede convertir un momento difícil en una sentencia para toda la vida. Y en ese sentido, queridos amigos, no es lo mismo decir hoy me duele muchísimo que decir nunca voy a volver a estar bien, siempre me va a doler, nunca volveré a ser feliz. Y entonces lo primero es una emoción, lo segundo es una mala conclusión y las emociones cambian. Y hay otra cosa que sucede con mucha frecuencia cuando alguien se va, ya sea inesperadamente o gradualmente, y entonces cuando alguien se va, queremos encontrar una explicación. Voy a hablar con esta persona para que me diga, que me explique, qué hice mal, por qué me dejó, qué fue lo que pasó realmente, quién se metió, si hubo una tercera persona, ya no me quería, fue culpa mía. Y entonces algunas de estas preguntas quizás nunca tengan una respuesta completamente satisfactoria, porque no las hay, o sea, no hay una respuesta satisfactoria, ¿sabes? Porque de alguna manera nosotros empezamos a hacer, ¿qué te digo? Pues nuestra propia historia en nuestra propia cabecita, porque no entendemos. O sea, no creemos que haya sido culpa nuestra, y algunas personas quizá nunca tengan una respuesta satisfactoria a estas preguntas, pero hay algo que sí podemos decidir. ¿Qué vamos a hacer con lo que pasó? ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Me voy a seguir sintiendo así per tutta la vida?
porque no podemos obligar a alguien a quedarse, no podemos hacer que alguien nos ame, no podemos regresar el tiempo para evitar hacer lo que hemos hecho, pero sí podemos decidir si después de esa pérdida vamos a abandonarnos también nosotros. Y aquí es donde está el verdadero peligro, que alguien se vaya y nosotros nos vayamos quedando atrás, que dejemos de cuidarnos, que dejemos de trabajar en nosotros, que dejemos de cuidarnos, que dejemos de salir, que dejemos de arreglarnos bonitos o bonitas, que dejemos de relacionarnos con nuestros propios amigos, que dejemos de hacer aquello que nos hacía bien, que nuestras vidas se queden detenidas esperando que alguien regrese. No. A lo mejor la pregunta es, ¿y cómo le hago para olvidar? Me preguntaba el otro día un chico, y es ahí donde voy a hacer una pausa, porque quizá no necesitas olvidar, le decía yo, necesitas aprender a recordar sin sufrir, sin destruirte y sin quitarte tu propia valía personal. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues muy sencillo, decía un tío que así hablaba, y entonces permítanme por favor ir a una breve pausa. Estamos en vivo, yo soy Gilberto Marín, esto es Radioterapia Directo a la Conciencia. Gracias por seguir con nosotros, con un mensaje positivo y la actitud de cambiar. Continuamos con la terapia con Gilberto Marín. Fíjate que muchas veces cuando dejamos de ser nosotros mismos, porque el planteamiento aquí es continuar siendo nosotros mismos, continuar estando con nosotros mismos, porque eso es justamente el amor propio, seguir, y no porque ya no duela, vaya, me imagino que sigue doliendo, sino porque entiendes que tu vida también merece continuar, independientemente de muchas cosas, porque si estás pasando por una separación, por un abandono, por una decepción, por la terminación de un trabajo, bueno, pues no te voy a decir, ya, supéralo, ya, no pasa nada, o sea, eso es muy insensible, porque no funciona así. Yo creo que lo correcto sería, oye, valida tus emociones, llora si tienes que llorar, extraña, enójate, patea, golpea, rompe cómprate una pera de box para que descargues tu ira. Pero mientras atravieses por ese dolor, pues no te abandones, come bien, duerme bien, descansa, sal, diviértete, distráete, habla con alguien, convive con alguien. Esto es muy importante.
haz algo que disfrutes mucho o que disfrutabas antes de esta situación, porque vas volviendo poco a poco a recuperar tu vida, vas recuperando tus proyectos y sobre todo vas volviendo a ti, que eso es lo que realmente importa, porque quizá pues esa persona se fue, so long, hasta la vista baby, pero tú sigues aquí, tú sigues estando contigo, y mientras tú sigas aquí y estando contigo, pues todavía tienes una vida que construir, que reconstruir, diría yo, una vida que no tiene que comenzar con alguien nuevo en este momento, por lo pronto, y puede comenzar simplemente contigo. No se trata de terminar para luego seguir con otra persona, con otra relación. No, simplemente para seguir contigo y de alguna manera volver a elegirte. Mira, estaba leyendo el otro día y creo que vale la pena pues también un artículo de la psicóloga Valeria Sabater, que nos dice que las personas muchas veces tardamos bastante tiempo en darnos cuenta que a veces no nos queremos tanto como deberíamos. Y hay quien se habitúa tanto a la crítica de su personalidad, de su carácter, de su físico, y se habitúa a la crítica de sus logros conseguidos, que hace del desprecio un hábito inconsciente. Y cito a la psicóloga Valeria Sabater, lo lleva muchas veces hasta el extremo de desear ser otra persona, tener otra vida, habitar otro cuerpo, vivir en otro mundo y ser de alguna manera una persona diferente. Y esto precisamente, en eso consiste el amor propio, que de alguna forma pues no lleguemos al problema, al extremo, diría yo, de que realmente queremos ser otra persona porque ya no me gusta la persona que soy yo en este momento. Y después de todo lo que hemos dicho, pues a lo mejor alguien está pensando, está bien, sí, ya entendí. Como fui perdiendo mi amor propio y no me di cuenta, entonces la pregunta es, ¿cómo lo recupero? Y aquí viene también una parte que es muy importante. El amor propio, por fortuna, queridos amigos, se puede recuperar. Por supuesto que sí, of course. Porque no necesitamos convertirnos en otra persona. Tal vez con mucho tacto necesitemos darnos cuenta de en qué momento, si fuera posible tener esa conciencia, en qué momento dejamos de confiar en nosotros, dejamos de querernos, dejamos de apapacharnos a nosotros mismos, en qué momento perdimos nuestro autocuidado, que es tan importante, porque pues no necesitamos, te repito, convertirnos en otra persona. No necesitamos demostrarle nada a nadie, ¿lo puedes creer? Y tampoco necesitas esperar a que alguien llegue a tu vida para sentirte nuevamente valioso o valiosa. A veces recuperar el amor propio comienza con algo mucho más sencillo. Volver a escucharte, preguntarte qué quiero, exactamente qué es lo que quiero, qué necesito, qué me hace bien, qué es lo que ya no quiero aceptar, qué cosas de mí había dejado olvidadas y que quisiera recuperar, porque cuando pasamos demasiado tiempo tratando de complacer a los demás, podemos llegar a un punto en el que conocemos perfectamente lo que los demás necesitan, pero ya no sabemos lo que necesitamos nosotros. Y entonces comienza el regreso. Poco a poco nos damos cuenta
de que después de todo no es tan difícil regresar al amor propio, porque, mira, el otro día le comentaba yo a una persona un asunto así. Nos busca, nos consulta, y al cabo de ciertas consultas decide ya no continuar con las consultas, con el coaching, con la terapia. Y entonces pues es mi obligación como coach pues preguntar, oye, dime algo que no te gustó, o no estás siguiendo, no estás obteniendo algún avance. Y entonces sus respuestas, que no las voy a platicar aquí por respeto, pero me indicaron que en realidad no estaba muy consciente, muy segura, lo lamento, de querer saber, o de no cree que sabe lo que realmente quiere. No sabe lo que quiere. Quiere respuestas inmediatas, quiere que todo el mundo le ayude a resolver su problemática, porque no tiene, y no es una crítica, es más bien una forma de observar lo que posiblemente a ti también te esté faltando. No tienes la suficiente autoestima como para saber que no debes aferrarte a una relación imposible, a una relación que no está funcionando, porque de alguna manera te va a hacer daño. Pero reconocerlo y aceptarlo es precisamente lo más difícil, porque sabemos qué necesitan los demás, pero ya no sabemos qué es lo que necesitamos nosotros, y entonces es ahí donde tenemos que buscar la forma de regresar a querernos a nosotros mismos. Ahí es donde empieza el regreso. Bien, pues dicho lo anterior, voy a la última pausa del programa del día de hoy y regreso. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Y finalmente, queridos amigos que nos escuchan en esta ocasión, en este miércoles, hoy es 19 de agosto del 2026, fíjate que la forma de regresar a querernos, a nuestro amor propio, pues debe ser lentamente, sin grandes discursos, sin grandes situaciones, tal vez volviendo a hacer algo que disfrutabas, retomar una amistad, recuperar tus gustos, cuidar tu cuerpo, tu presencia, tu look. A lo mejor necesitas cambiar algunos 2 que 3 ropitas, salir a caminar, volver a trabajar en un proyecto que habías abandonado, concentrarte en tu trabajo, en lo tuyo, en tu persona, en tu salud, poner un límite. Eso sería muy interesante, porque decir no sin sentirte culpable es parte de la asertividad que necesitamos para seguir adelante, porque simplemente dejar de buscar constantemente la aprobación de los demás son esas pequeñas decisiones que nos van a ir dando la luz, nos van a ir dirigiendo hacia la salida de este túnel, porque pues cada día nos podemos decir, oye, estoy volviendo a ocupar un lugar importante de mi propia vida. Y hay algo más. Recuperar el amor propio no significa que nunca más vayas a volver a equivocarte. No significa que no vuelvas a fallar. Vas a equivocarte,
Vas a confiar en personas que quizá no lo merezcan otra vez. Vas a tomar decisiones equivocadas otra vez. Posiblemente vas a tener días malos, vas a tener días buenos, como siempre. Y seguramente habrá momentos en los que vas a volver a sentir inseguridad, te vas a sentir mal, posiblemente recuerdes lo que ha pasado. Pero pues esto es parte del ser humano, ¿no? Porque la diferencia está en que ahora puedes aprender a no abandonarte cuando las cosas no salen como tú esperabas. Puedes decir, por ejemplo, ok, me equivoqué, pero sigo siendo una persona valiosa. Me rechazaron, pero pues sigo siendo digno de amor, de que alguien me quiera. Esta relación terminó, pero mi vida no terminó, por Dios. Alguien no supo valorarme, pero eso no significa que yo no tenga ningún valor. Y quizá uno de las mejores formas de saber si estamos recuperando nuestro amor propio sea observando nuestros límites, porque cuando comenzamos a querernos de verdad, entonces dejamos de aceptar cualquier cosa solamente por miedo a estar solos, o ya no necesitamos convencer a alguien para que se quede, no nos apegamos tanto, ya no perseguimos a quien constantemente se aleja, que siempre nos está amenazando con dejarnos. Ya no sentimos que tenemos que compartir el amor o competir por el amor, y entendemos algo muy importante. Quien quiere estar en mi vida debe encontrarse con nosotros, no con una versión disminuida de nosotros mismos, porque yo le decía hace algún tiempo a una persona, oye, piensa en algo muy importante. Yo estoy, no le dije así, pero yo estaba seguro en ese momento, lo pensé para mi propio consumo, que ya esa relación que pretendía recuperar, pues ya no tenía ningún sentido, no tenía ninguna fortuna, no tenía ningún futuro. Y entonces yo le decía a este hombre, oye, imagínate que afortunadamente mañana o pasado te encuentras a otra persona, otra pareja, otro amor, y mira cómo te va a encontrar. O sea, a ninguna persona, ni hombre ni mujer, le parece atractivo ponerse a relacionarse con una persona que siempre se lamenta, oye, yo recuerdo lo que pasó, y mi expareja, y el otro. Entonces, yo creo que ponerte límites, no significa levantar muros, no significa desconfiar de todo el mundo, no significa volverte frío, simplemente significa aprender a decir, oye, me quiero, me respeto, me amo, quiero estar contigo, pero también no a cualquier precio, también quiero disfrutar mi presencia y mi compañía, y entonces puedo perdonarte, decimos, pero no estoy obligado a permitir que vuelvas a lastimarme, así que tú decides, aquí se acabó o recuperamos nuestra vida, nuestra historia. Y esto es justamente una autoestima sana, porque quizá por eso el amor propio no debería ser solamente un tema para cuando estemos pensando o pasando por una crisis. Debería ser una revisión periódica de nuestra vida. Así como llevamos el carro al servicio para que le den mantenimiento, si todo está funcionando correctamente, bueno, pues también deberíamos detenernos de vez en cuando y preguntarnos, ¿cómo estoy conmigo? Es como si te dieras servicio, ¿no? Mantenimiento. ¿Me estoy respetando? ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que pienso y con lo que siento? ¿Estoy aceptando situaciones que antes no habría aceptado de ninguna manera? ¿Estoy dejando de hacer cosas que me hacen feliz? ¿Estoy intentando ser alguien que no soy para conseguir que los demás me aprueben o me quieran? Pero sobre todo, ¿me sigo queriendo como debería? ¿Estoy consciente de mi amor propio? Porque tal vez esa sea la verdadera enseñanza de todo esto que hemos platicado esta mañana, queridos amigos, porque no podemos controlar quién llega a nuestra vida. Tampoco podemos controlar quién decide quedarse y quién decide irse.
Eso no está bajo nuestro control, pero hay una relación que sí nos acompañará durante toda nuestra vida y es la relación con nosotros mismos, que merece todo nuestro respeto, merece paciencia, pero sobre todo merece amor, mucho amor. Bueno, es una forma de decir, bueno, pues aquí estamos para mandarles nuestro amor. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, déjame ver cómo andamos aquí. Nos dice Antonio González: buenos días, señor Marín, excelente tema, gracias, bonito día. Bueno, ya lo leímos, creo. Bueno, pues entonces yo creo que el amor propio y la forma en que podemos ir recuperándolo, si tienes alguna pregunta, si quieres mayor información sobre cómo puedes también ayudarte a recuperar tu amor propio, bueno, pues no olvides en ponerte en contacto con nosotros a través de Messenger, a través de WhatsApp, en nuestro teléfono 686-543-4088, ahí está escrito. En nuestra, déjame ver si estoy en lo correcto, pero sí, efectivamente aquí dice Radioterapia Mexicali WhatsApp, y ahí está el número en esta parte. Ahí está el número del WhatsApp. Bien, pues queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Realmente me da muchísimo gusto haber estado con ustedes y ustedes con nosotros. Y nos vamos a ver aquí el próximo viernes, Dios mediante, con otro tema que puede ser de su agrado, de su interés. Pero mientras tanto les voy a pedir un gran favor. No solamente que se quieran a sí mismos, a sí mismas, sino sean felices, pero sean inmensamente felices. Hasta el viernes. Hoy dejo de exigirme ser fuerte todo el tiempo. Hoy descanso en mis brazos y escucho lo que siento. Hoy no huyo de mi sombra ni me escondo al mirar. Hoy abrazo mis heridas sin miedo a llorar. Y aunque a veces me pierdo entre el ruido y el dolor, todavía queda en mí un lugar lleno de amor. Hoy elijo amarme, aunque a veces me olvide de mí. Hoy me hablo despacio, como hablaría alguien que quiero cuidar. Hoy elijo amarme sin tener que merecerlo, sin tener que